La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversación en la Catedral. Gracias por permitirnos la dicha de entrar hasta sus hogares y compartir con ustedes temas de interés cultural. Este programa ha tratado desde sus inicios hace ya alrededor de 4 años de proyectar los valores del arte de nuestro país, pero también ha perseguido proyectar los valores del arte foráneo para beneficio del arte dominicano. En esta oportunidad se encuentra con nosotros uno de los más prominentes artistas plásticos de nuestra hermana isla de Puerto Rico. Heriberto Nieves está aquí y va a conversar esta noche con nosotros acerca de su arte y de un importante proyecto de exposición aquí en nuestro país. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. Nos honra con su presencia aquí esta noche en nuestro programa el artista puertorriqueño y universal, Heriberto Nieves, quien es escultor, es instalador, es pintor, un artista moderno, un artista contemporáneo. Buenas noches, Heriberto. Buenas noches. ¿Cómo te sientes aquí en nuestro país? Muy bien. Como si estuvieras en el tuyo. Sí, excelente, este país maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Heriberto tiene una dilatada trayectoria artística, ha llevado su arte por varios continentes y nosotros los dominicanos tendremos el privilegio de apreciar una exposición suya aquí, sobre la cual yo quisiera que empezáramos de una vez a hablar, Heriberto. Háblanos un poco de este proyecto puertorriqueño dominicano. Mira, este proyecto surge a través de la oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aquí en República Dominicana, y su presidente, el licenciado Armando del Valle, una persona que verdaderamente está bien comprometida con la labor cultural y económica de nuestro país aquí en República Dominicana. Y a través también del arquitecto Gamar Michelén, que fue la persona, ¿verdad?, que fue el vínculo entre la oficina y fue subsecretario de Cultura en claro, nuestro claro, país. y a través de él y de la oficina y mi persona, ¿no?, para poder llevar a cabo este proyecto. Vine a República Dominicana, me reuní con Armando en su oficina y empezamos, ¿verdad?, a ver en qué forma podíamos desarrollar este proyecto, porque es un proyecto muy caro, ¿no?, para poder hacer una exposición en un museo de esta envergadura, donde conlleva construcción de obra monumental, Claro. Materiales, ¿verdad?, acero, mano de obra, equipo pesado, un sinnúmero de cosas que conlleva una exposición de esta envergadura. Entonces, pues comenzamos a hacer los acercamientos al mando, especialmente al mando, que fue el eje de este proyecto, y le hicieron los acercamientos a Cometar, al grupo Cometar, el ingeniero Roberto H., y un gran dominicano dijo, sí, vamos para adelante, vamos a comenzar, y comenzamos el proyecto. Qué bien. Esta exposición es más bien una secuencia
de la exposición que yo presenté en el 2000 en el Museo de Ponce, en Puerto Rico, que se llamó Péndulo de Luna Blanca. Fue una exposición bien exitosa porque el Museo de Ponce siempre se ha caracterizado en Puerto Rico como un museo conservador. Sí, cierto. Y ellos nunca se habían atrevido a presentar un artista moderno, ¿no?, en su sala, especialmente don Luis Alferrer, que es una persona, ¿verdad?, un conocedor del arte. Que es un bello museo, a propósito. Sí, muy bello, y es un museo muy prestigioso en nuestro país. Y este señor que pues tiene una trayectoria en la colección, es el que dona, ¿verdad?, toda la obra para este museo y el que también da el edificio, la construcción del edificio, nunca se habían atrevido a presentar un artista contemporáneo. Entonces yo estaba en París trabajando en... ¿Tú estás radicado en París? Yo estaba ¿no? radicado en París, sí, en la Cité de Sac en París. Ya estaba trabajando en París y trabajando con Finlandia también, en Helsinki. Y en una exposición que yo hice en el Menage de San Petersburgo en Rusia, ellos se enteraron de esa exposición porque siempre llega a través de los periódicos del país, siempre llega la noticia. Y dijeron, bueno, que en este hombre que anda por allá, que es puertorriqueño, y que es tan atrevido, que hace en Rusia, que hace en Helsinki, que hace en París. Un caribeño extraviado por allá. Sí, entonces pues el Nuevo Día, una persona importantísima, muy clave en el Nuevo Día, que fue la directora de la revista Por Dentro, Tere Paniagua, una mujer maravillosa, me llama, yo estaba en Helsinki, me llamó, me dice, Heriberto, pasa por acá porque quieren hablar contigo y vamos al museo, la gente del Museo de Ponce ya ha hecho contacto porque también el periódico le pertenece a toda esta familia, claro. Es la empresa Ferrer, ¿verdad? Sí, es Ferrer, la misma familia Ferrer. Entonces me dicen, y yo llegué a Puerto Rico, y dije, vamos para allá, y me reuní con Rosario Ferrer, la escritora, claro, que ella es la vicepresidenta del museo, y me dijo, Heriberto, me gustaría que tú presentaras tu obra en el museo, ¿verdad? Con mucho miedo pero sí, vamos al proyecto. Y comenzamos, yo dije, bueno, si tengo la oportunidad de presentar esta obra, mi obra en Puerto Rico y en este museo, yo tampoco esperaba que fuera tan pronto llegar al Museo de Ponce, porque en Puerto Rico han habido artistas de trayectoria de 20, 30 años y todavía no han hecho una exposición individual en Ponce. Yo dije, bueno, si es así, entonces vamos a prepararnos para esta exposición. Un reto importante. Bien, ¿no?, importante para mí y la exposición más importante, porque era en mi país también. Claro. Pues tú estás afuera, como que los nervios no están, no sé por qué. No sé. Tú estás en París y yo he estado después en Salón Cardán, con Pierre Cardin, especialmente con él en su colección. Ha estado en Bruselas y bueno, en México, en Venezuela, con Cruz 10. Pero cuando me dijeron Ponce, me ataqué, ¿no? Es esto, bueno. Y comencé a trabajar esta exposición, me regresé a Helsinki, me fui a Helsinki, estaba viviendo entre París y Helsinki, me fui a Helsinki, y comencé a diseñar. Dije, yo tengo que llevar a Puerto Rico una obra más limpia, una línea más escueta, no rebuscada, vamos a irnos con lo minimal, ¿verdad? Y como estaba también en Helsinki recuerda de que mantienen un diseño bien limpio, sí, una línea de Alvar Alto para acá. Una línea, ellos están buscando su propio diseño, ¿verdad? Estábamos hablando del diseño. Y dije, vamos a trabajar entonces, yo siempre, mi propuesta ha sido, como te dije, el círculo, ¿verdad? Que es la línea más limpia del universo y es la búsqueda del hombre y es su centro. Y dije... que indica la aspiración de perfección, ¿verdad? Que es a lo que aspira el arte siempre, ¿no? Claro. Entonces, comencé a trabajar. Y allá tuve una persona bien importante que es uno de los artistas más importantes de Finlandia, que es Eero Hirvonen, es decir, una de las vacas sagradas de cada país, ¿verdad? Claro. Conocí a esta persona a través del ministro de Cultura, el asistente del ministro de Cultura en ese momento era Marita Mukkonen en Finlandia, y ella me hace el acercamiento a este señor, y comenzamos a trabajar mi exposición, y él empezó a curar y a ver mi exposición, las líneas, los dibujos primero. Pero anterior a eso yo fui a más bien una feria del arte en París, estuve por allí y comencé a ver unos conitos que se movían en unos puestos sobre unos alambres, ¿no? Unos conitos nada más, parecían como unos conos, unos péndulos. Y ahí comencé yo ya con esto del péndulo de Foucault, el péndulo de París, y empecé a verlos también, a moverme, porque también yo me muevo cuando voy a buscar una obra, yo no la hago verdaderamente porque quiero hacerla, yo investigo también sobre el proceso y lo que está, claro, ¿no? Y aquí en esta exposición que se inicia el 18 de septiembre y durará hasta finales de octubre, ¿no?
esto en el Museo de Arte Moderno y que se llama Círculos de Difracción. Lo que tendremos será, en efecto, una secuencia, una continuación de esa exposición que existe en el Museo de Ponce. Sí, ¿no? yo siempre dije cuando comencé a diseñar mi exposición del museo, yo dije, bueno, esto va a ser más bien un experimento. Siempre dije. Yeah. Una cosa como que es verdad, que los artistas siempre dicen, esto es un experimento. Cuando la gente vio la exposición, que comencé a instalarla en el Museo de Puerto Rico, en Ponce, nosotros tuvimos allí un grupo de personas maravillosas que el museo contrató, entre ellos un arquitecto maravilloso, que ahora se me va a ver tanta información, el nombre, la parte de museografía, iluminotécnico, iluminador, todo lo que tuvimos que hacer con proyecciones. Hicimos una gran exposición. Había mucho miedo, ¿no? Ahí está Fleming Jung y la gente, bueno. Cuando empezamos a construir y a hacer las paredes falsas del museo, la gente se empezó a ver que lo que estaban haciendo. Inclusive don Luis nunca vio la construcción, no quería. No. Y él dio órdenes de que no estabas modificando su museo. No, él dio órdenes de que no tocaran en los mármol, que cuando entraran las piezas de acero, que pusieran cositas de goma para que no guayaran. Fue una cosa increíble, muy interesante. Cuando la exposición se instaló completa, todo el mundo quedó fascinado, ¿no? Fascinado. Fue una cosa maravillosa porque en la apertura, la exposición, bueno, asistieron más de 600 personas esa noche y fue un éxito rotundo. Al otro día o a los 3 días, no recuerdo, don Luis llegó, lo trajeron a la sala, él dice, yo quiero estar solo, lo colocan en la silla de ruedas en la sala, solo, para ver la exposición, porque tuvo mucha difusión del periódico, y él no salía, no llamaba a la gente que lo cuida. Y ¿qué le pasó a don Luis? No, que no sale, está en la sala, fue que se desmayó. Se desmayó. Estaba apreciando tu obra. Se desmayó, no. Entonces cuando va la enfermera, ¿no? Y van allá y dicen, don Luis, ¿qué pasa? Me dicen, no, por favor, no me quiten esto de aquí, déjenme esto aquí. Qué bien. Fue maravilloso. Ya entonces me llamaron a mi casa pudiste ser profeta en tu propia tierra. Y transformar el museo, porque luego de esa exposición ellos decidieron hacer la sala de arte contemporáneo. Qué bien. Y se quedaron con el péndulo. Qué bien. Ojalá que ocurra lo mismo. Vamos a hacer una breve pausa, Heriberto. Volvemos en breve con Heriberto Nieves, artista puertorriqueño. También hay una autorreflexión rápida y puedo tocar rápido a la persona. Heriberto Nieves, artista plástico, artista visual puertorriqueño, está esta noche con nosotros. Heriberto, en el año 2001 recibió un homenaje del Senado de Puerto Rico, en reconocimiento a toda su trayectoria artística. En el 99 el diploma de honor de la Asociación Internacional de Artes Plásticas. En el 97 recibe una beca de la Fundación Alfonso Arana. En el 98 la medalla de plata Alfonso Caso en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 95 el premio al mérito del Instituto de Cultura Puertorriqueña, entre otros merecidísimos reconocimientos. Heriberto, vamos a hablar un poco sobre tu concepción del arte escultórico, caracterizado fundamentalmente por la tendencia a la monumentalidad. ¿Cuáles son los ribetes conceptuales básicos de ese arte? Mira, cuando estamos hablando de arte tridimensional, ¿no? Que es la escultura,
Estamos hablando de que tenemos que ver un objeto por todas partes. Eso es bien importante, bien importante. Lo llevamos a pequeña escala y lo podemos ver, ¿verdad? Pero cuando lo vamos a ver a nivel, aunque monumental puede ser algo pequeñito, ¿no? La palabra monumental, pues, lo llevamos a grandes escalas, tenemos que tener conciencia de que esa pieza, ¿verdad? O ese ente, es un ente, que va a tener vida, va a recobrar vida y va a ser una cosa que va a estar ahí para siempre. Tiene que tener un diálogo, tiene que mantener un diálogo entre la arquitectura y un diálogo entre la gente que habita el lugar. Es bien importante, porque tú no puedes colocar una mole ahí porque la quiero poner ahí. Claro, estamos hablando del arte en espacio público, En espacio el arte público. Claro. Público, Claro. Que es verdaderamente... Para que la gente se lo apropie. Sí, claro, ¿verdad? que sí, se identifique. Se identifique con del esa sitio pieza. del lugar, claro, claro. Porque yo recuerdo siempre cuando yo viajaba, pero era pequeño, la gente me decía, vamos aquí, vamos a ver la pieza esta, vamos a ver la... Pero nosotros no decimos nada de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque verdaderamente nuestro país no fomentaba la escultura pública, inclusive en el Caribe. Puerto Rico viene siendo ahora un precursor de esto. Cierto. Y hay que estar bien consciente, el artista tiene que estar consciente de que cuando tú colocas una pieza en un espacio público, tienes que tener en cuenta todo lo que rodea esa pieza, el entorno en total. Y una de las variables más importantes, el entorno. Empezando por el espacio arquitectónico. Arquitectónico, ¿no? Sí. Y tienes que tener también que... A mí me gusta cada vez cuando a mí me llaman para un proyecto público, conocer los arquitectos que hicieron los proyectos que van verdaderamente a tener el contacto con la pieza. Si hay la biblioteca existente o por construir, para entonces tener un diálogo entre el arquitecto y yo, ¿no? Y poder armonizar y colocar una pieza en armonía con las líneas del edificio que va a estar también en construcción. Eso es bien importante. Esto en función del diseño. ¿Ocurre lo mismo en función del color? Sí, claro, es muy importante. El color, nosotros los caribeños le tenemos miedo al color. Sí. Sí. Con todo y que somos países de mucho colorido. De muchos colores, sí, le tenemos mucho miedo al color. La gente siempre quiere pintar su casa un ejemplo de blanco y no quiere colocar el color. En la escultura, cuando tú estás haciendo una escultura monumental, como las que estabas viendo en mis catálogos, yo llevo la escultura primero en computación, para poder ver y manejar el color en una pieza pequeña y armonizar esos colores, porque tú tiras un color, un ejemplo, un color primario, y le metes un terciario, entonces no va a haber ese diálogo entre los colores y va a haber una vibración fuerte en los colores en una pieza. La pieza, el color, al tú colocar una escultura, el color nada más te cae el concepto. Claro. Y además también la gente la rechaza. Exacto. Porque es un color que tú vas a colocar y va a ser el mismo color que la pieza va a tener todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener mucha conciencia de manejar el color. Dentro de los materiales que utilizas, Heriberto, parece haber una predilección por el metal, sobre todo por el acero. ¿Tiene esto que ver con la pretensión de esa entidad, como tú llamabas a una obra de arte, como esa obra tuya que nos acompaña aquí en el set esta noche? ¿Acaso va esa necesidad de utilizar un material tan resistente como el acero, va acompañado de la intencionalidad de duración, de eternidad, de perdurabilidad de la obra de arte? Sí, el acero para mí, cuando yo comencé el contacto con el acero, lo vi un material muy frío, ¿no? Es muy frío, y dije, no, como otros grandes, ¿no? En el arte, uno viene, estamos hablando del Álvar Aalto en el diseño, el mismo Eiffel, en la Torre Eiffel, que demostraron la grandeza del acero. Claro. Yo dije, no, vamos a hacer un acero, una obra en acero que nos dé esa organicidad de lo que es el trópico. Entonces yo retomo el acero, porque el acero
se ha utilizado, ¿verdad?, a través de la historia, y quise demostrar en el acero la suavidad, como puedes ver en esta obra, la suavidad, el comportamiento del acero, de un material tan duro que pueda tú verlo en el espacio flotando. Claro. No pierde ese peso a nivel visual, que es lo que una dimensión distinta, ¿no? Claro, esa suavidad, la parte esotérica del no, y parece levitar la pieza, levitar ¿no? la Parece pieza, como sí. si flotara ciertamente. Y los puntos, ¿no?, que tú puedes colocar la Y es pieza. paradójico, cuando se trata de acero se supone que es algo pesado, ¿no? visualmente pesado, y todas mis piezas, aunque sean piezas de 60, 40 pies, la gente dice, no, parecen cintillos en el espacio. Hay mucho movimiento. Mucho movimiento, mucha suavidad, ¿no? Y es lograr eso en el acero, esa suavidad, domar ese material. Y esa parte fría llevarla entonces a una parte más humana. Qué bien, qué bien. Se resumiría, digamos, en términos de la composición, del diseño más bien, de la línea que trabajas en tus piezas. Me gustó mucho lo de entidad, en tus entidades escultóricas. Podríamos decir que se resume, como decía Cézanne de la pintura, a los elementos geométricos básicos de la naturaleza. Tenemos aquí, por ejemplo, el círculo, que es tan importante para ti dentro de tu filosofía estética, ¿no? El cuadrado, líneas elementales. Son verdaderamente los elementos básicos que tú desde pequeño has visto y has estado con ellos. Y yo quiero llevar verdaderamente no un arte rebuscado, sino un arte simple, porque tú tienes que llegar a lo más universal posible. Porque en un entorno tenemos un sinnúmero de personas a niveles académicos, culturales. Exacto. Y tiene que haber una lectura rápida. El espectador siempre va a ser heterogéneo, ¿no? Claro, entonces la persona tiene que identificarse. Y además también la escultura urbana debe ser de una lectura rápida. Tú no puedes detenerte ahí, claro, no. Rápida. Claro. Siempre se hace en torno por donde cruzan los autobuses, claro, los carros, los trenes, y es la gente caminando. Un transeúnte pasa, ve y ya. Y se detiene, mira, ¿no? Un círculo, un cuadrado, pero ¿por qué está ahí? El contacto es instantáneo. Rápido. Entonces ahí también hay una autorreflexión rápida. Y puedo tocar rápido a la persona. Claro. ¿No? Que cuando estábamos en el barroco, esas esculturas, ¿no? Y que tenías que detenerte, hacer una lectura ahí de horas. Lógico. ¿No? Pero en esta pieza es una pieza rápida, ¿no? Porque también yo identifico una persona de cualquier nivel socioeconómico, académico, puede identificarse con un círculo, con un cubo, porque en algún contacto de su vida, esa persona tuvo que tener ese tipo de experiencia. Y especialmente también los lleva, hay un retroceso a la niñez, a ese juego, a ese niño que siempre queremos ser, ¿no? Y quitarnos de encima todo esto, especialmente en este tipo de sociedad que vivimos tan acelerada, de tanta criminalidad, ¿verdad? Tantos problemas, avatares, ¿no? Política. Entonces tenemos que volver a lo simple. Llevar ¿no? a lo simple. Claro. Yo veo en efecto en el arte público, el arte, la escultura, sobre todo, ¿verdad? Veo, y en las pinturas murales también, que tienen aspiraciones de arte público, pues veo una especie de retorno al arte rupestre colectivo antiguo, ¿no? Y de eso precisamente quisiera que habláramos cuando retornáramos ahora en unos instantes. Volvemos con Heriberto Nieves después de estos mensajes. El artista quiere presentar siempre en su obra un concepto que lo identifique a él.
Heriberto, si nos detenemos a mirar parte de tu trayectoria artística y de tu producción, nos damos cuenta de que parece haber en ella un mensaje de carácter, entiendo yo, y creo que concuerdo con algunos de tus críticos, un mensaje de carácter metafísico, pero también veo una suerte de planteamiento estético, como tiene que ser en un artista, de la problemática del ser caribeño y particularmente de la identidad del puertorriqueño. ¿Es esa una lectura correcta de tu obra? Sí, sí, sí. Estábamos ahorita, me comentaste, ¿no? Sobre el arte rupestre, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Y retomando esto, el hombre, el hombre, ¿no? El indígena, él quería lo que iba a cazar, ¿no? Lo plasmaba, ¿no? Con pigmentos de la naturaleza para identificarse con eso y poder entonces ir a cazarlo. Yo creo que dentro de toda esta filosofía de vida del hombre, y especialmente del artista, que es muy de uno, ¿verdad? Es una cosa muy individual. El artista quiere presentar siempre en su obra un concepto que lo identifique a él, ¿no? Pero siempre con lo minimal, especialmente en arte contemporáneo, ¿no? En arte moderno, porque son las propuestas que tú puedes estar viendo todo el tiempo a nivel internacional. Es lo minimal, es lo que verdaderamente el hombre puede identificarse con algo rápido. Y en nosotros, en el Caribe, especialmente en mi país, ¿verdad? Que tenemos yo diría problemática, ¿no? Correcto. Que es una problemática que tenemos a nivel política, ¿verdad? Que no tenemos verdaderamente lo que llamamos una identidad propia, una soberanía, ¿verdad? Porque no existe, ¿no? Y estamos todo el tiempo luchando en contra de eso. Yo creo que los artistas tenemos esa herramienta, ¿verdad? De poder llevar el mensaje en una forma, ¿verdad? Más subliminal, más tranquilo, no a nivel de almas ni nada, sino con trincheras de ideas, sí, con piedra. Y con unas herramientas de color, ¿verdad? Claro. Que las personas puedan ver, identificarse con esa persona que está llevando eso, por qué lo hace, por qué quiere esa persona no solamente presentar este arte en Puerto Rico, quiere moverse con esos cubos, esos círculos a Francia o a París, pero es puertorriqueño, ¿no? Sigue siendo puertorriqueño. Yo me he presentado en todos los países que me he presentado como puertorriqueño todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora estoy retomando en mi escultura en el museo y en la parte de galería el color, porque creo que estoy concientizando mucho más lo que es el caribeño. Bien interesante, y me está pasando los últimos años, desde que no he regresado a París, que me he quedado más en Puerto Rico. Estoy retomando más y concientizando más qué es el caribeño, esta búsqueda de yo como puertorriqueño saber que no soy puertorriqueño, que soy dominicano, que soy cubano, que vivo en un archipiélago de islas, que soy una totalidad, que no estoy fragmentado, que no soy solo. Yo digo que cuando verdaderamente, hablando, ¿verdad?, de lo que siento, claro, de que cuando nosotros como pueblo nos unamos, ¿verdad?, como un gran pueblo. Ese antillanismo que soñó Hostos. Sí, yo creo que lo tenemos los grandes ¿verdad?, creadores, y está bien dentro de nosotros, y se siente, y lo siento, y tú tienes que utilizar la herramienta que tengo, que es esto, porque es la que puedo llevar, ¿no?, y presentar, y hacer ese acercamiento, ¿no? Claro, y tu estar lenguaje, aquí, es tu posibilidad de comunicarte. y estar aquí en la República Dominicana, y seguir a otros países vecinos dentro del mismo. Otra cosa que me parece interesante, Heriberto, es cómo el arte público deriva en una suerte de evocación del sujeto colectivo, contrario a la tendencia posmoderna, si queremos, ¿verdad?, del individuo, que es en efecto al individualismo, al egocentrismo. Tú con tu arte a lo que aspiras es más bien
a que la colectividad sea el sujeto. Es interesante, sí, porque cuando vamos a un movimiento, ¿verdad? Que es el istmo, y todo se dio se dieron en grupo para poder llegar a un movimiento. Es interesante cómo el arte público, la colectividad, como es el pueblo. Claro, claro. ¿Verdad? Y a eso vamos, hacia el pueblo, que el arte sea del pueblo, porque siempre el arte ha sido que un grupo, ha sido para un grupo, ha sido elítico, ¿verdad? Para un microcosmo. Entonces es bien difícil y al mismo tiempo triste, ¿verdad? De que tú puedas vender un ejemplo, una pieza, estés en una exposición, te llevas un gran vino, ¿no? Y digas, bueno, esa pieza se vendió en tanto. Ah, sí, Heriberto, en tanto. Ah, maravilloso. Y tú dices, bueno, pero aquí, ¿quiénes están aquí? Un grupo, el grupo de siempre. Claro. Pero cuando uno abre una escultura pública, está el pueblo. Y esa es la cosa, eso es lo maravilloso, ¿no? Claro. De cuando yo voy al gimnasio, a mí me da más emoción. Un ejemplo, hace poquito estoy en el gimnasio que cambié, ¿no? En Puerto Rico, y es interesante traer esto. El dueño del gimnasio, un muchacho de clase media, a nivel cultural, pues diríamos que de cero, me dice, yo llego al segundo día y me dice, oye, me dicen que tú eres famoso. Yo le digo, sí, ¿quién te dijo a ti eso? Y me dice, no, alguien me dijo que te ve en la prensa y que tú eres que escultor. Y yo fui a ver tus piezas a Bayamón. ¿Viste? Y yo dije, contra. Entonces sí se está logrando algo. Yo le digo, mire, yo estoy aquí contigo, yo no quiero estar con gente, me gusta estar solito y no quiero revoluce. Tú quieres que tu arte esté en medio de multitudes, pero claro, tú quieres soledad, ¿no? Es sí, la gran paradoja del artista. Armando siempre, sabe que ¿no? vivo por allá lejísimo. Como los escritores, ¿no? Los escritores quieren siempre estar solos, pero que los lean multitudes. Solo, y no voy ni a restaurante ni nada, ¿no? Y a mí me atormentan las exposiciones, y cuando voy a una exposición, pues trato de estar mucho rato, especialmente esta del museo me tiene muy tenso, porque es una exposición de museo, yo sé lo que conlleva, mucha gente... Tú establecías una diferencia interesante, Heriberto, cuando hablábamos fuera del set, una diferencia entre museo y galería. ¿Cómo se explica? Bueno, eso es, yo creo que ese es el conflicto de todo artista, ¿verdad? Del artista verdadero, ¿no? Del artista con compromiso. El artista que tiene un concepto, una propuesta clara, seria, que quiere llevarla y mantenerla, ¿no? Entonces tiene que estar en eso, ¿no? Tiene que poder trabajar, porque es la realidad, el mercado del arte no es la realidad. Y tú tienes que tener en ti siempre una persona que maneje la obra, porque no puedes hacerlo tú. Claro. Si ese manejador va a tener un espacio privado y tú tienes que hacer obra para galería. Entonces, la obra de galería es una obra donde tiene que tener una estética con unos elementos, aunque unos elementos más decorativos. Ya. ¿Entiendes? Y tú tienes porque tú tienes que, de una forma u otra, agradar al cliente que va a comprar, a adquirir esa pieza, y el valor que tiene el mercado del arte de las piezas, y especialmente artistas como nosotros, ya tenemos unos niveles y unos precios elevados. Entonces, la gente viene a ver tu pieza y tiene que tener unos elementos, pero al mismo tiempo tú tienes que mantener el concepto. Sin sacrificar el concepto. Sin sacrificar el concepto. Tratar de satisfacer algunas aspiraciones en el potencial cliente. Mira cómo tocó la pieza, me agarro seguido. Entonces, me agarro el círculo, ¿verdad? No quiero seguir el círculo. Entonces, pues trato de llevar la pieza, ¿verdad? Con unas terminaciones y unas cosas decorativas, pero verdaderamente manteniendo la propuesta sin sacrificar el concepto. Pero cuando estoy en un museo, el museo va dirigido a estudiantes, ¿verdad? A los intelectuales, aunque sea el público en general, pero el público que va al museo a diario no es el público que va a la galería tampoco. Claro. ¿No? El museo te da otra dimensión de creación. El museo te ofrece a ti posibilidades de desarrollar tu verdadero concepto. Y cuando hay un auspiciador como este señor Roberto H., pues más, ¿verdad? De que te dice, pues mira materiales y vamos a trabajar. Ahí tienes con qué trabajar. Y en el museo tú buscas más la plasticidad, los elementos de plasticidad. En términos de mercado, Heriberto, ¿acaso
el arte público presenta alguna desventaja con relación al arte de galería? Bueno, esa pregunta. El arte público, mira, el arte público en desventaja en lo económico no, ¿verdad? Porque el arte público en mi país es bien pagado. Porque el que adquiere la pieza es el gobierno. Exacto. El gobierno, Sí, pues, eso te iba a decir, hay una participación bien activa. pública del Estado, ¿no? Y entonces hay un financiamiento de la obra. Claro, entonces pues una obra urbana, acuérdate que lleva ingenieros estructurales, diseñadores, materiales, equipos sofisticados, transportación, estudios de terreno, porque estamos en un trópico, los huracanes y posiblemente los terremotos de nuestras islas futuros. Todo tiene que estar, porque eso es parte de una pieza que tú vas a colocar y que van a pasar automóviles, gente, y eso conlleva, por eso es que es muy alta una obra pública, no los precios. En la galería son los precios que se ubican por el mercado del arte y por el artista en lo que se llama el artista por reconocimiento, pero bueno, hay otras cosas más envueltas, ¿no? Por la validación que le da la trayectoria y que le da el crítico de arte del momento, los críticos de arte del momento, lo que escriben de ese artista, y por las variables de las obras que se han vendido también, y también donde está ubicada la obra, porque no es lo mismo, pues, Juan, tener una obra que tenerla que el señor, qué sé yo, coleccionista, que hay un Picasso en la casa. Claro, por supuesto. Ni es lo mismo que se te financie un proyecto como ha sido tu caso en ciudades como París, Venezuela, Caracas, varias ciudades de Puerto Rico, y que pues hay una participación colectiva. Probablemente has hecho trabajos en que participan en términos de financiamiento el sector público y el sector privado, a que alguien de manera particular compre una obra y la coloque en su casa. Es decir, son dimensiones diferentes, ¿no? Volvemos, con tu permiso, Heriberto, en breve, y seguiremos conversando sobre el arte de este gran artista puertorriqueño, dominicano, caribeño y universal. Como hay tanta gente haciendo arte, ¿verdad? Tú tienes que buscar 1000 formas de que tú puedas, por lo menos, que alguien se detenga a ver la obra. Heriberto, ¿podríamos decir que en tus obras, sobre todo en tus obras escultóricas y probablemente en tus instalaciones, se da una empatía, un acercamiento, un maridaje entre arte y tecnología? Sí, yo creo que eso fue lo primero que yo siempre tuve conciencia, ¿no?, de lo que estaba haciendo cuando comencé mis primeras presentaciones a nivel de museo. Yo dije, bueno, también, cuando comencé más bien a pintando, yo siempre dije, no, yo no voy a presentar la pintura por pintura, y comencé a colocar elementos, ¿no?, y a utilizar elementos encontrados. Cuando comencé esa pintura a tirarse ya al piso, como yo digo, que está buscando el piso, ¿no?, buscando la tridimensionalidad, dije, no, vamos a utilizar otros elementos, hay que darle al espectador otras cosas que le causen más emoción, ¿no?, que lo estremezcan cuando vea la pieza, y que no solamente lo estremezca, que le dé yo siempre
eh, estuve bien consciente de que cuando tú presentas una obra de arte, tú tienes que buscar, como hay tanta gente haciendo arte, ¿verdad? Tú tienes que buscar mil formas de que tú puedas por lo menos que alguien se detenga a ver la obra. Claro, y te diferencie, ¿no? Se Tengas detenga. un lenguaje propio. Se detenga por lo menos un segundo. Y si esa persona se detuvo, Ya hubo causaste contacto efecto. ahí, Eso ¿no? está bien. Y yo dije, vamos a buscar elementos que puedan, que haya un atractivo y que la gente pueda entonces ver esa obra diferente o se puedan parar frente a ella y detenerse. Y ahí fue que empecé a usar entonces las proyecciones, el sonido, el olfato, dentro de de mis presentaciones en general. Y eso fue un O elemento... sea, que apelas a todos los sentidos, ¿verdad? Todos los sentidos, Del individuo. dentro de la obra. Bien. Hasta el tacto, porque yo siempre he hecho una obra donde el individuo pueda tocarla. Siempre se le decía a la gente, no toques, Independientemente de su tamaño, no, independientemente... la toques, sí. ¿Sí? Que pueda tocar esa obra interactiva, tú puedas moverla. Inclusive toda la exposición del Museo de Arte Moderno aquí en República Dominicana va a ser una obra totalmente interactiva. Qué bien. Todas las piezas, todas las piezas. Ahí está el péndulo, que el péndulo tú lo puedes tocar, va a girar. Y las proyecciones van a bañar el péndulo, pero también te van a bañar a ti. Eso es interesantísimo, ¿no? Tú te vas a integrar a todas esas luces que van a bañar la pieza en su totalidad. Claro, y este tipo de arte rompe con esa sacrosanta distancia, ¿verdad?, de las obras clásicas de arte que no permiten que ni siquiera te acerques a un metro prácticamente. Pero interesante, porque la primera pieza del museo está en un ábside, está construido un ábside, y tú entras a un ábside como donde hay un icono sagrado, Exacto. pero al cual tú puedes tocar. Un icono que Es tú la puedes diferencia, tocar, ¿no? Dentro de ese ábside, y eso es lo interesante, y te puedes integrar a él, porque tú eres el icono dentro de ese ábside. La obra se complementa con contigo. el sujeto que entra. Claro, contigo. bien. Pues tú eres la parte más importante de esta exposición, no es el objeto que está ahí. Claro. Si tú no mueves la pieza es nada. Claro. ¿No? Es la integración tuya con la pieza. Luz, vas a salir, entonces vas a ver, hay otra pieza que tiene como 10 pies, donde va a tener colocadas unas esferas, pero tú las puedes quitar y poner como tú quieras. ¿Te sienta bien, Heriberto, cuando los críticos afirman que tu arte es de corte futurista? Sí. Yo creo que tú tienes que saber que cuando tú estás haciendo arte o cuando estás creando una pieza, tiene que ser una pieza que se mantenga todo el tiempo actual. Eso es bien importante. Hay dos conceptos interesantes en toda obra de arte, ¿no? Por un lado, la espontaneidad, por otro lado, la investigación. Cuando estás en el reto de diseñar, de crear una entidad tridimensional como obra tuya, ¿qué predomina? Mira, yo me voy más a lo libre. A la libre imaginación. A la libre imaginación, sí. O sea, que Nada te con la basas en la mente, sino, espontaneidad. como decimos, con el estómago, ¿no? Como dice el artista, con el Sí. estómago pensar. Porque yo creo que ahora mismo tengo un monitor al frente, ¿no? Y el artista tiene, yo estoy hablando contigo, pero tengo un montón de imágenes también acá. Claro. O sea, que al mismo tiempo tengo que mantener las dos cosas. Y si yo tuviera unos electrodos, ¿verdad? Que me lo pusieran en la cabeza, si fuera maravilloso, ¿no? Y proyectara todo lo que tienes ahí. Todas las imágenes que yo tengo, que son cientos y cientos y cientos, y yo empiezo con el monitor, esta me gusta, esta la dejo para el año que viene, pero no, acuérdate que esto de la creación es cuando estás en una autopista, ¿verdad? Y tú depositas una moneda y ahí sí arranca de nuevo. No, tú tienes que agarrar la primera que cogiste de esas que van por ahí y empezar a elaborar de esa. Claro. Pero esa tiene un montón de puertas también. Claro. En la creación, ¿no? Claro. Que esa es la gran psicosis de la creación. La globalización del mundo contemporáneo, Heriberto, ¿representa un malestar para ti o un desafío interesante? Mira, interesante porque es interesante la pregunta. Yo estuve en una exposición que hicimos, que me invitó la comunidad de artistas de artistas extranjeros en Europa que pertenezco a esta sociedad,
y me invitaron a una exposición que hicimos en el Menage de San Petersburgo. Y cuando yo mandé la pieza mía desde Puerto Rico, se mandó para no construir en Helsinki, estaba en París yo. Y yo dije, me voy a quedar en París estas 2 semanas, luego voy a Helsinki a recibir mi pieza que venía a través de Puerto Rico. Cuando la pieza llegó a Helsinki, yo no estaba allí, y la persona, el galero que se encargaba, nos sacó la pieza la devolvieron a Puerto Rico. No me digas. Cuando llegué Desde yo... el Golfo de Finlandia a Puerto Rico otra vez. Cuando yo llegué a Finlandia me dicen, Heriberto, la pieza se la... Y yo tenía 2 semanas para hacer una pieza. Yo no tenía nada. Y ahí fue entonces que no, hay que hacer una pieza. Y me fui por Helsinki a ver qué diablo yo podía ver ahí, rápido, rápido. Y ahí fue que vino la palabra globalización. Porque yo tenía que tocar un tema verdaderamente, porque era de tema, ¿no? Era temático el colectivo. Yo dije, yo soy el único puertorriqueño en esta colectiva, estoy por acá, por el carajo, y tengo que presentar algo fuerte, que la gente se detenga y vea esto, ¿no? Y hay un problema bien grande que está pasando en la Comunidad Europea, bien, bien grande, y es que los países, los países capitalistas de primer mundo, de la Comunidad Europea, son verdaderamente los que primero se unieron, ¿verdad? Ellos tienen el control de este guiso, como digo yo. Entonces ellos son los que están ahora manejando los que entran, ¿no? Y le han hecho pues la vida imposible a Estonia y a todos estos países del Báltico, y especialmente le han hecho la vida imposible a Rusia, pero imposible. Ellos, esto es una cosa que entre Rusia y los países y la Unión Europea es una cosa terrible. Y ahí esto llamamos la globalización. Claro. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces ahí ellos me dieron un espacio frente a un lago, que no había nada más, para construir frente a un lago, me pusieron los materiales ahí, había un cerdito hasta que venía todos los días a visitarme, estos cerditos vietnameses, y se me paraba al lado y yo te la miraba a la cerdita, porque me dieron un patio, una señora finlandesa. Y yo pues ahí, con un lago. Ese era tu espacio público. Y yo oxidaba mis piezas en el lago y las sacaba como una bandera. Y la cerdita, porque estaba al lado de mí, me miraba. Y esa cerdita, como son domésticas, ¿no? Sí, sí. Muy interesante la cerdita. Bueno, y yo dije, bueno, vamos a bregar con esto de la globalización. Pero ¿quién tiene la llave? Dije yo, ¿quién tiene la llave de esto? Y a esta pieza yo lo llamé Jujas de Key. ¿Quién tiene la llave, no? Sí, entonces hice esta puerta, hice esta caja en acero. Yo a mí tuve que hacerla en 2 semanas, y le hice esta caja, pero con 2 puertas de barrote de cárcel. Adentro un círculo dorado, con lámina de oro. Afuera un círculo oxidado, pero con un candado así de grande. Y le coloqué la llave. La pieza se la llevaron para Rusia. Yo llegué después. No la terminé, la oxidé, se la llevaron una pieza muy interesante, grande, era una pieza Qué grande. bien, o sea que tuvo una gran aceptación. Y entonces, cuando yo llegué, la habían colocado en el primer plano del museo, de la sala, que está al lado del Hermitage. Y yo dije, mira la pieza ahí, frente. No fue que gustó. Pero entonces me dice el curador, que era un ruso que hablaba un poquito de español, me dice, me gustó tu pieza, que iba a Cuba. Y me dice, esa pieza está bien interesante, pero vamos a ver quién abre esa pieza. ¿Quién se atreve a abrir esa pieza? Y así decía, What the Key Globalization. Entonces estuvimos allí, y la gente, los periodistas esperando, y se llena aquella exposición, se llenó, muy interesante, y llegó el embajador de Suiza, en San Petersburgo, el embajador o el... Sí, el representante allí, ¿no? Uno de los diplomáticos. Y él llegó, y mira la pieza, una persona muy elegante, mira la pieza, todo el mundo mirando. Se va acercando a la pieza, la mira, ve el candado, dice, coño, pero esto es como que y abre la pieza, y empieza a tirarle eso al señor. Estaba inaugurando y la él pieza. abrió la pieza y vio el dorado, entonces lee y me llama. Entonces él me dice, bueno, te felicito por la pieza, qué interesante el concepto esto de la globalización. ¿Quién tiene la llave verdaderamente? Porque un país como Rusia, entonces ellos le han hecho la vida imposible al gobierno para poder, y le han puesto un montón de condiciones para poder ellos entrar como europea. Claro. Y lo ven como que de aquí a 15 años, ¿no? Exacto. Entonces que metieron a esta islita en estos días, a esta isla del Mediterráneo, que es así.
Y este es el concepto que yo tengo de la globalización. Yo creo que es una llave de doble filo para el mundo, ¿no? Porque tenemos entonces que seguir detrás de ella a lo que dicten los grandes mercados y las grandes potencias. Pues lo que nos vamos a afectar son los países pequeños como nosotros. Bueno, de modo que hay cierto malestar en ello entonces, ¿eh? Heriberto, gracias por estar esta noche con nosotros. Yo quiero invitar a todos los amigos televidentes y a los amigos que nos siguen a través de las frecuencias de radio de CDN a que vayan al Museo de Arte Moderno de nuestro país para que presencien esta exposición de Heriberto Nieves, Círculos de Difracción. Siempre el círculo, ¿verdad? Que es tu elemento simbólico básico, y la difracción también. La difusión de las ondas de sonido y de luz. Perfecto. Bueno, éxitos, Heriberto. Gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias, un placer. Y bienvenido a nuestro país. Gracias. A ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.